Que el Señor bendiga en esta mañana. Gracias a todos los que van a estar con nosotros conectados para la clase de este día. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque una vez más nos permite poder reunirnos juntos para abrir la palabra del Señor y poder ser instruidos por su Espíritu Santo. Quisiera que por favor me acompañaran a orar y a entregarle al Señor este tiempo. Es Dios siempre el que tiene una palabra para nosotros. Es Dios el que tiene algo para dejarnos en nuestras vidas guardado y para que podamos ponerlo por obra. Así es que les suplico que vengamos delante del Señor en palabras de oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos permites de poder acercarnos delante de tu trono de gracia. Señor Jesús, en esta hora ponemos este tiempo en tus manos. Te suplicamos, Señor, que seas tú ayudando en nuestras vidas, fortaleciéndonos. Danos la gracia, Señor, para poder crecer en tu palabra. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados, Señor. Necesitamos reconocer nuestros errores, pero también necesitamos rogarte para que los cambies, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta clase y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que pueda hablarnos y el que pueda dejar esa semilla guardada en un corazón con un buen terreno. En el nombre de Jesús oramos y ponemos este tiempo en tus manos. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días nuevamente a todos. Gracias al Señor por la oportunidad que Él nos permite de poder abrir su palabra, ¿verdad? Y ser enseñados por medio de su Santo Espíritu. Me gustaría, mis amados hermanos, que recordáramos rapidito lo que nos quedamos la semana pasada. Estamos hablando del tema del viaje de Israel. Alguien pudiera pensar y decir, ¿qué importancia tiene el viaje de Israel en la Biblia? ¿O qué puedo aprender yo de este tema? Realmente, mis amados hermanos, el viaje de Israel es un tema sumamente importante para todos nosotros como cristianos. El viaje de Israel se convierte como en una película para nosotros. Ver cómo ellos, qué actitudes tuvieron ellos al salir de la tierra de Egipto hasta llegar a la tierra que el Señor les había prometido como su herencia. El viaje de Israel, mis amados hermanos, tiene suma importancia para nosotros, porque las cosas que Israel pasó en lo natural, para nosotros lo vamos a vivir de una forma espiritual. Todo lo que ellos afrontaron o enfrentaron en su caminar, para nosotros es un ejemplo o cómo podemos actuar bien o cómo vamos a actuar mal en las pruebas. Israel salió de Egipto. Allí había estado cautivo por 430 años aproximadamente. Pero Dios les dijo, yo ya no quiero que ustedes sean esclavos. Son mi pueblo, son mi especial tesoro. Y yo quiero que ustedes salgan de la esclavitud para llevarlos a una tierra que es de ustedes, a una tierra que fluye leche, a una tierra que fluye miel. Todo eso tiene un significado importante para nosotros. Dios no quiere que nosotros seamos cautivos de Faraón, que es sinónimo de Satanás. Dios no quiere que estemos cautivos en Egipto, que es sinónimo de el mundo en el que vivimos. Dios quiere sacarnos de la esclavitud. Dios quiere sacarnos del dominio de Faraón. Pero Dios quiere que atravesemos un desierto. Y mire, aquí hay tantísimo que hablar. De hecho, hemos pasado 3 meses ya hablando del tema del viaje de Israel, donde hemos visto tantos detalles y tantos significados que quiera Dios que puedan quedar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que sepamos cómo es que no debemos de actuar en las diferentes pruebas. Gracias a todos mis amados que pueden estar conectados con nosotros recibiendo la palabra de Dios. Pero fíjense, mis amados, que notamos algo bien interesante en las cosas que Dios hace. Dios sacó a Israel de Egipto y lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. El punto, mis amados, que nosotros no debemos de perder de vista es que entre Egipto y Canaán había un desierto por el cual el pueblo de Israel tenía que caminar, tenía que pasar para llegar a su herencia.
Tristemente, el pueblo de Israel, todas las pruebas que Dios le envió mientras ellos caminaban en el desierto, todas las pruebas, las 10 pruebas, ellos las fracasaron. El desierto tiene un propósito. Las situaciones difíciles tienen un propósito en nuestras vidas, para formar carácter, para sacar las cosas feas que tenemos dentro de nosotros, el pecado, para sacar la mundanalidad que hay dentro de nosotros, que Dios no la soporta, Dios no la quiere. Ahora, el pueblo de Israel tenía una meta. La meta de Israel era la ciudad o la tierra de Canaán. Era una tierra que fluye leche, que fluye miel. Para nosotros, el Canaán al que nosotros tenemos que llegar es el cielo. El cielo es un lugar hermoso, tiene calles de cristal, tiene oro, tiene mares de cristal. En el cielo todo es hermoso. Pero como yo les he dicho en otras clases, lo importante no es que lleguemos al cielo. Nuestra meta no es solamente llegar al cielo. Nuestra meta, mis amados hermanos, como cristianos, debe de ser vivir donde Dios habita. Si bien es cierto que Dios llena todo el cielo, Dios está en todo el cielo, si bien es cierto eso es así, pero hay un lugar donde Dios habita y la Biblia nos lo dice específicamente. La Biblia nos dice que Dios habita en la Nueva Jerusalén. El libro de Apocalipsis claramente nos dice eso. Dios habita en la Nueva Jerusalén. Y dentro de la ciudad de la Nueva Jerusalén, en el cielo, ahí hay un monte santo. Apocalipsis capítulo 14 nos habla de este monte santo que es el monte de Sión. Así es que como cristianos, por favor, que nuestra meta no solamente sea llegar al cielo, que nuestra meta sea vivir donde Dios vive, estar donde Dios está. Si Dios se mueve para allá, si Dios se mueve para allá, cuando estemos en el cielo con Él, que nosotros podamos movernos con Dios en cada uno de sus movimientos. Eso es lo hermoso. Lo hermoso del cielo no es el cielo en sí. Lo hermoso de llegar al cielo es poder contemplar a nuestro Señor. ¿O acaso alguna mujer se casa para vivir lejos de su marido? ¿O alguna mujer se casa para formar un hogar, pero él que esté allá y yo voy a estar aquí? No quiero estar cerca de él. Es ilógico, no es así. Así es que el pueblo de Israel nos enseña muchísimas, pero muchísimas lecciones espirituales que nosotros debemos de tenerlas siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, y pedirle al Señor la gracia para que no cometamos los errores que Israel cometió en su caminar, en su travesía por el desierto y aún cuando llegó a la tierra de Canaán. Ahora quiero tocar algunos temas más porque ya estamos concluyendo con lo que es el tema del viaje de Israel. La próxima semana vamos a terminar este tema tan precioso y tan profundo y vamos a ver cómo al final el pueblo de Israel, si bien es cierto, cruzaron con Josué el río Jordán, entraron a Canaán, pero cuando Josué comenzó a repartir la tierra, hubieron aproximadamente 2 tribus y medias, 2 tribus y la media tribu de Manasés, que ellos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no queremos vivir en Canaán, nosotros no queremos estar ahí, nosotros queremos estar al otro lado del río Jordán. Eso significaba, mis amados hermanos, un gran desprecio a las promesas que Dios tenía para todo el pueblo en general. Y también aprendemos nosotros que no podemos, Dios tiene una meta y un propósito alto, elevado. De eso nos habla Efesios, de las posiciones en los lugares celestiales que Dios tiene para nosotros. Pero tristemente hay muchos cristianos que no van a alcanzar las promesas altas que Dios tiene para sus vidas, porque las van a despreciar. Van a decir, no, yo mejor quiero vivir bien,
aquí. No, yo mejor quiero hacer otra cosa, yo me quiero enfocar en otra cosa. Entonces, es opción nuestra hasta dónde vamos a llegar. Los propósitos, los planes que Dios tiene para nosotros como sus hijos son altos, son elevados. Pero mis amados hermanos, si ni siquiera a Jesús se le hizo fácil pagar el precio, y cuando estaba en el perfecto plan y en el perfecto propósito de Dios para la vida de Jesús, le costó su muerte, le costó que un Judas lo traicionara, le costó pagar su sangre, le costó dar todo para poder agradar el corazón del Padre Celestial. Si Jesús, que era el Hijo de Dios, vivió todo eso en su vida, mis amados hermanos, para nosotros la meta no va a ser menos. La meta de Dios para nosotros no va a ser inferior. Nuestra vida como cristianos es una vida de retos, de dificultades, de pruebas, que tenemos que sobrepasarlas y que tenemos que cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Pero es opción nuestra si nos quedamos abajo en los propósitos de Dios o alcanzamos la meta que Él tiene para nuestras vidas. El pueblo de Israel tiene grandes verdades para nosotros, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que rogarle al Espíritu Santo que nos ayude. Gracias, mi amor. Que nos ayude el Señor y su Espíritu Santo para poder cumplir y alcanzar las metas que Dios tiene para nosotros. Vamos a entrar a la clase del día de hoy. Está en Números capítulo 13. En Números capítulo 13, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 12 del libro de Números. Ahí nosotros pudimos ver cómo en medio de todas las pruebas, uno de los puntos que Moisés como líder tuvo que experimentar en su vida fue la traición, la murmuración, la queja, el señalamiento del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. En el capítulo 12 de Números nosotros vimos la semana pasada de cómo Aarón y María, que eran no solamente de parte del pueblo de Israel, sino que Aarón y María eran hermanos de Moisés, eran hermanos de la misma mamá y del mismo papá de Moisés. Y sin embargo, Aarón y María se levantaron y hablaron en contra del líder que Dios había puesto para todos ellos en ese momento. Así es que vimos cómo Dios tuvo que castigar a María. Vimos cómo lepra salió del cuerpo de María y tuvieron que aislarla por 7 días fuera del campamento. Mientras ella tenía ese juicio y ese castigo de parte de Dios en su vida, en su cuerpo, el pueblo se detuvo, el pueblo estuvo parado, el pueblo no pudo avanzar, no dejó a María abandonada con su prueba y con su juicio. El pueblo tuvo que sentarse por 7 días a esperar que a María Dios la sanara de la lepra para poder continuar el viaje. Vimos, mis amados hermanos, cómo nosotros tenemos que tener cuidado de levantarnos y hablar en contra de los líderes que Dios ha puesto, Oiga, lo repito, porque a veces hay personas que se autonombran como líderes y Dios nunca los ha escogido ni los ha levantado. Y cuando alguien comienza a señalar los errores o las carencias, ellos comienzan a decirte, comienzan a tirar juicio en contra de las personas. Si te vas de aquí te va a pasar esto, si tú haces esto vas a ser maldito porque te estás levantando en nombre de mi persona, que soy el escogido de Dios. No, nosotros vimos en el capítulo 12 del libro de Números que en primer lugar Moisés nunca se defendió. Moisés nunca habló con soberbia o con prepotencia diciendo:
a mí Dios me ha puesto y nadie puede decir lo contrario. Aquí yo soy el que mando. No, Moisés siempre mostró una actitud de mansedumbre, aun y cuando lo criticaban, lo juzgaban, hablaban mal de él. Su misma hermana María y su mismo hermano Aarón se levantaron y lo criticaron. Dijeron, no solamente por Moisés habla Dios, también por medio de nosotros habla Dios. Si es que eso fue lo que vimos la semana pasada, ahí nos quedamos la semana pasada y ahora vamos a iniciar en el capítulo 13 del libro de Números. El capítulo 13 del libro de Números nos narra la llegada del pueblo de Israel a Cades Barnea. Recordemos que el pueblo había salido del Sinaí, habían estado acampando por lo menos un año en el monte Sinaí, que estaba en la parte sur de la península del Sinaí, y luego ellos tenían que subir hacia el norte para llegar a la tierra de Canaán. Así es que Israel salió de acá del monte Sinaí y ellos comenzaron a subir. Dice el capítulo 13, el versículo 1 y 2, voy a leer, dice capítulo 13, 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de en medio de ellos. Miren, la orden que Dios dio acá era que Moisés escogiera de las 12 tribus que estaban caminando con él. Dios pidió que escogieran a un hombre de cada tribu, representando a su tribu. Pero yo el punto que quiero que ustedes noten conmigo, mis amados hermanos, es que no eran hombres cualquiera. No eran hombres ni neófitos o inmaduros. Eran hombres, dice, que son varones, que eran príncipes entre el pueblo. Significa que tenían una posición un poco más alta que la mayoría entre su tribu. Ya les voy a mencionar por qué es que estoy diciendo eso. Moisés escogió de cada una de la tribu, escogió a un varón príncipe, a un principal, a alguien que tenía una posición arriba del resto de la tribu. Entonces Dios le dijo, escógelos. Y vemos en este capítulo 13 cómo se mencionan los nombres de cada uno de los que fueron escogidos de las 12 tribus para representarlos y para poder ir e inspeccionar la tierra que Dios les había dado. Pero veamos aquí mismo en el capítulo 13 del libro de Números. Voy a leer el versículo 4. Entonces son sus nombres. Por supuesto que no voy a leer los 12 nombres de las tribus, solamente quiero que resaltemos a 2 personas que son las únicas escogidas en medio de los 12 príncipes que Dios los escogió porque había en ellos un espíritu diferente que el resto de los demás, que los otros 10. Dice entonces el versículo 4, entonces son sus nombres de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori. Oiga cuidadosamente el versículo 6. De la tribu de Judá, dice Caleb, hijo de Jefone. Caleb, aquí se menciona a Caleb. Luego dice el versículo 7. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. Y el versículo 8 es donde quiero que notemos también. Y de la tribu de Efraín, a Oseas, hijo de Nun. Este Oseas que se menciona acá, mis amados hermanos, es Josué, el que es mejor conocido como Josué. Oseas es un nombre asociado con Josué. Josué, Oseas, incluso el nombre de Jesús viene del mismo nombre Josué. Ahora, ellos eran personas, estos dos hombres, Josué y Caleb, eran personas con un espíritu diferente, con una actitud diferente. Luego, en los siguientes versículos de este capítulo 13, menciona a los otros
a las otras personas que escogieron de las tribus para poderlos mandar a inspeccionar lo que era la nueva tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Fueron 12 las personas, los hombres que subieron a Canaán para poder inspeccionar la tierra, ver cómo era, ver qué es lo que había. Así es que estos hombres regresaron, estuvieron, dice la Biblia, que estuvieron 40 días. 40 días estuvieron inspeccionando la tierra, en lo que salieron, estuvieron en Canaán, en lo que regresaron, fueron en total 40 días. Y ese número 40, pues nosotros ya lo hemos estudiado en otras clases, qué es lo que significa. No lo voy a mencionar ahora, pero quiero que vayamos hasta el versículo 25. Estoy en Números 13 y el versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al final de 40 días. Ellos fueron, la reconocieron, trajeron fruto de la tierra y regresaron de nuevo a donde estaban acampando en el desierto de Cades Barnea. Así es que dice que ellos regresaron. Pero yo quiero leer los siguientes versículos de la Escritura para que nosotros notemos cuál fue el reporte que estos 12 hombres traían para el pueblo. Dice el versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Estos 12 hombres fueron a la tierra de Canaán, la inspeccionaron, vieron todo lo que había ahí, iban a darle a Moisés, a Aarón y a todo el pueblo, iban a darle, mis amados hermanos, el informe de lo que habían visto. Pero dice que traían con ellos fruto, traían una evidencia del fruto que había en esa tierra. Ahora, no quiero dejar pasar por alto este detalle bien importante. Dice que la tierra de Canaán, no dice acá, pero nosotros lo sabemos, ¿verdad? Porque en otro versículo está, ahorita no lo tengo en mi mente. Pero dice la Escritura que Canaán iba a ser una tierra que fluye, que había en esa tierra leche y miel. ¿De qué nos habla la leche en la palabra de Dios, en las Escrituras? Precisamente nos habla de la leche, nos habla de la Biblia. En la tierra que Dios nos da como promesa hay abundancia de palabra. Mis amados hermanos, si un cristiano no ama estudiar, leer, meditar en la palabra de Dios, le pongo en duda el cristianismo. Si una persona que se dice ser hijo de Dios no ama la palabra de Dios, no la disfruta como un niño disfruta la leche, hay algo que no está correcto en esa persona. Necesita analizarse a dónde está el problema. La leche y la tierra de Canaán iba a fluir leche, y la leche nos habla de la palabra de Dios, pero también de la tierra de Canaán iba a fluir miel, y la miel en la Biblia nos habla de revelación, nos habla de cosas que están escondidas en la palabra de Dios, en la leche que Dios va, conforme nosotros meditemos en la palabra de Dios. Dios es el que va a abrir nuestros ojos, va a traer colirio a nuestros ojos, va a traer miel a nuestros ojos para que la revelación sea abierta para nosotros. Lo mismo que se dice, si un cristiano quiere vivir en la eternidad y en el cielo con Dios, pero no pasa ni siquiera una hora en oración aquí en la tierra, entonces, ¿qué piensa o para dónde va a ir? El cielo nos habla aún, mis amados hermanos, de seguir conociendo a Dios. Nadie de nosotros puede creerse o pensar que tiene la revelación completa de Dios. Dice el apóstol Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando lleguemos a la eternidad con Dios, vamos a seguir conociendo a Dios. Vamos a seguir conociendo cosas increíblemente para nuestra mente humana en este momento que ni siquiera sabemos que existen.
Cuando el apóstol Pablo fue al tercer cielo donde Dios habita, dice que el apóstol Pablo vio cosas inefables que no le fue permitido contarlas. Ahora solo imaginemos qué es el cielo, qué va a ser la eternidad. Canaán nos habla de todo eso. Es una tierra que fluye leche, que fluye miel, que tiene frutos abundantes. Eso era para Israel, pero también es igual para nosotros. Así es que dice que los espías trajeron del fruto de esa tierra de Canaán para mostrársela al pueblo. Pero luego leemos en el versículo 27 y 28. Y yo quiero leer la escritura para ustedes, pero yo quiero que ustedes vean el reporte que de estos 12 hombres hicieron. Por favor, pongan mucha atención a lo que le voy a leer de la palabra de Dios en este momento. Y analice lo que ellos van a decirle a todo el pueblo con respecto a lo que ellos vieron en la tierra de Canaán. Dice el versículo 27. Y les contaron, vinieron los 12 hombres y les contaron al pueblo qué es lo que habían visto allá. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y lo mostraron a todo el pueblo. Y luego dice el versículo 28, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Versículo 29, Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amurreo habita en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Permítame detenerme acá, porque yo creo que usted lo notó ahorita con la lectura que acabo de hacer. El reporte que estos hombres dieron fueron dos básicamente. En primer lugar, dice el versículo 27, que ellos aseguraron, confirmaron y dijeron, sí, Canaán ciertamente es una tierra que fluye leche y miel. Eso es todo lo que ellos dijeron de la tierra. Confirmaron lo que Dios les había hablado, lo que Dios les había mostrado, lo que Dios les había prometido, ellos lo confirmaron. Pero lo segundo que ellos hablaron al pueblo de Israel fue, en el versículo 28 y 29, ellos se enfocaron en algo muy diferente. Ellos se enfocaron en los gigantes, en los enemigos que había allá, y resaltaron que los enemigos eran ciudades fortificadas. Los enemigos eran gigantes, eran grandes, dice, eran gigantes. Entonces, dos cosas fueron las que 10 de los espías registraron. En primer lugar, sí encontraron una tierra buena, que tenía buenos frutos. Pero óigame el punto principal en estas dos cosas. Ellos en ningún momento se enfocaron en la fidelidad de Dios. Ellos en ningún momento dijeron, ni alabaron, ni glorificaron, ni exaltaron a Dios porque había sido fiel a lo que les había prometido. Ellos simplemente dijeron, sí, fluye leche y miel y están los frutos. De una manera hasta cierto punto indiferente. Un versículo nada más se menciona para decir, y de la mitad del versículo, para terminarlo, una mitad del versículo 27 dice nada más, si la tierra fluye leche y miel y aquí es el fruto. Pero hay dos versículos donde ellos se enfocaron en hablar lo malo que había en esa tierra. Ahora, todos los descendientes, y era cierto, mis amados hermanos, era cierto, ahí había gigantes, ahí en la tierra de Canaán habían enemigos. Pero conforme vayamos explicando y profundizando en la clase de este día, yo les voy a mostrar el por qué Dios había dicho o había permitido que las cosas fueran de esa manera.
Mis amados hermanos, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios sabe, nosotros cuando estábamos en el instituto bíblico teníamos un lema y hasta cierto punto era como un chiste entre nosotros, ¿verdad? Y nosotros decíamos, Dios sabe por qué tiene a los sapos debajo de las piedras. Y ese chiste, permítame explicárselo, dice, los sapos son animales feos con una piel fea. Son hasta deformes, podríamos decir, el pobre sapo. Pero cuando vienen las correntadas de agua, cuando los ríos se desbordan, el sapo comienza a dar vueltas y es arrastrado por toda el agua y se golpea con las piedras, se golpea con los palos y es maltratado. Y de repente el sapo logra salir de la correntada de agua y se pone en tierra y no le pasó nada. Sigue siendo igual de feo. Sigue siendo igual con la piel toda borroñosa como la tiene. Entonces, si Dios hizo a los sapos para que estén debajo de las piedras, es porque Dios sabía que era un animal que iba a tener que sufrir todo ese tipo de cosas. De la misma manera es con nosotros. Dios sabe qué es lo que vamos a pasar en nuestra vida, en lo natural, ahorita en día. Dios sabe lo que somos capaces de resistir como personas y como seres humanos. Entonces, en el caso del pueblo de Israel, Dios sabía que ellos eran capaces de poder luchar, de poder pelear en contra de los enemigos que habían en la tierra de Canaán. Y Dios les había prometido que ellos no iban a estar solos, que ellos iban a ser fortalecidos y guiados, defendidos por Dios mismo. Básicamente Israel no iba a pelear solo contra los enemigos. Pero tristemente, mis amados hermanos, tristemente Israel no se enfocó en la fidelidad, en las promesas y en el poder de Dios. Miren, realmente esto que estaba sucediendo en Cades Barnea para Israel era la última prueba, la prueba decisiva, si calificaban o no calificaban para entrar a Canaán. Y de hecho, cuando ellos llegaron a Cades Barnea, llegaron en el segundo año de haber salido de Egipto. En el segundo año, ellos hubiesen estado listos para entrar a la tierra de Canaán. Pero por la actitud que ahorita vamos a ver, por la actitud, por la reacción que ellos tuvieron al mal reporte de 10 espías, Dios dijo hasta aquí. No más voy a aguantarlos, no más voy a estar peleando con ustedes. Y Dios en este momento en Cades Barnea, Dios mandó a Israel de regreso al desierto de todo lo que habían caminado. Y Dios los mandó a dar vueltas y vueltas por todo. La Biblia nos enseña y la Biblia nos dice que por 38 años Israel vagó en el desierto sin tener rumbo a dónde ir. Pero ¿cuál fue el propósito de eso? Dios dijo, ya lo vamos a leer, Dios dijo, toda la generación que salió de Egipto va a morir en el desierto. Toda la generación que salió de Egipto por incrédulos, por murmuradores, por rebeldes, por todo lo que eran ellos, toda la generación que salió de Egipto va a morir en el desierto. Y Dios permitió que Israel vagara en el desierto por 40 años en su totalidad. Después de 40 años, Israel estaba con una nueva generación, que lo vamos a ver primero Dios ahora, era toda una nueva generación que estaba lista para poder entrar a la tierra de Canaán. ¡Qué impresionante! A mí me impresiona y me encanta enseñar del pueblo de Israel, porque realmente nos muestra lecciones bien claras y bien específicas de lo que Dios quiere y pide y espera de nosotros. Así es que
los 10 espías, porque en realidad solamente fueron 10 los espías que trajeron un mal reporte, pero los 10 espías se enfocaron en resaltar lo malo que había y nunca se enfocaron en exaltar la fidelidad de Dios. Solo pensemos cómo actuamos nosotros. Un pequeño ejemplo, lo que sucede. Todavía en el mundo entero hay una pandemia que no se ha eliminado, que no se ha tratado, que todavía no hay solución para una pandemia. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Estamos seguros y estamos firmes manteniéndonos en la fidelidad de Dios? ¿O ya hablamos mal, ya nos enojamos, ya dijimos por qué no tengo trabajo, por qué no estoy como antes, por qué? Solo analicemos y cada uno respóndase en su propia mente. Los 10 espías entonces dieron un mal reporte. Se enfocaron más en señalar lo malo, los enemigos, en lo fuertes, en lo gigantes que eran, en las ciudades fortificadas que ellos tenían, y se olvidaron en exaltar el nombre de Dios, y se olvidaron que Dios es el que los venía sacando desde Egipto con su mano poderosa. ¿Qué podía dudar Israel, mis amados hermanos, si habían visto que Dios abrió el Mar Rojo? Bueno, antes de Dios abrir el Mar Rojo, les había mostrado su poder en Egipto, enviando 10 plagas. 10 plagas. Vieron caer granizo del cielo y se hiciera fuego, vieron ranas, vieron langostas, vieron todas las 10 plagas que ellos vieron y pudieran haberse quedado convencidos del poder de Dios. Sin embargo, no fue así. Luego Dios los hizo pasar el Mar Rojo en seco. Luego Dios les dio agua de una roca. Dios les dio maná. Dios les dio carne. Dios les proveyó y les dio todas las cosas en el desierto. Y cuando vienen los 10 espías negativos, vienen y les dicen, no, la tierra tiene enemigos. Y se los mencionaron ahí. Ya lo voy a tocar más adelantito. Mencionaron a los enemigos. Pero miren lo que dice el versículo 30. Estoy en Números 13 y el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de la tierra de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mire Caleb cómo se levanta con un espíritu, con un mensaje diferente. Mis amados hermanos, así como fue con Israel, así va a ser hasta el día de hoy. Siempre vamos a tener estas dos clases de personas. Y fíjese que eran 10 los espías que hablaban cosas negativas. Así va a ser para nuestras vidas. Se van a levantar en mayor cantidad aquellas personas que digan, no, ¿y tú quién eres? ¿Y cómo es que Dios te puede usar a ti si no tienes nada, no eres nada, eres un hipócrita, tienes falsa humildad, tienes esto, tienes lo otro? No, Dios no puede hacer nada contigo. Pero siempre va a haber unas pocas personas que van a decir y van a reconocer el llamado, la obra que Dios está haciendo. No se desanimen, mis amados hermanos. Siempre van a haber estas dos clases de personas. Las que se levanten negativamente para decir, no, cristianos como tú, no, yo no creo en lo que tú haces, yo no sé ni quién eres tú. Pero va a haber otra clase de personas que se van a levantar y van a animarnos, van a apoyarnos, van a decirnos si se puede. Dios está con nosotros, Dios es poderoso y Dios va a poder vencer porque Él nos ha prometido. Y si Él nos ha prometido la tierra, Dios también nos la va a dar. Caleb definitivamente tenía un espíritu completamente diferente al que tenían los otros 10 espías. Pero dice el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Mire, sigue la negatividad en sus bocas y en sus vidas. Y ese es el problema.
Mire, cuando hay personas negativas cerca de nosotros, lo mejor es retirarse de ellos, porque una persona negativa, por último, te va a meter el negativismo. Por ahí en las redes sociales suben algo muy bonito, muy interesante que dice, si las personas te ponen limitaciones, no les creas, porque esas son sus limitaciones, no las tuyas. Ahora, estos seguían con lo mismo. Ellos seguían hablando, seguían diciendo lo mismo. No es que no se puede, no es que es imposible, no es que no vamos a poder. Dice entonces, porque es más fuerte que nosotros. Los pueblos que están allá son más fuertes que nosotros. Y mire el versículo 32. Y hablaron mal. Mucho cuidado con nuestra forma de hablar. Cuando Dios nos promete algo, Dios lo va a hacer. Aún y cuando esté fuera de este mundo lo que Dios nos ha prometido, Dios va a hacer sendas donde no las hay. Dios va a abrir caminos en medio del desierto. Dios es capaz de hacer lo que Él nos ha prometido que lo va a hacer. Nuestro trabajo no es cuestionar cómo lo voy a hacer o cómo va a suceder. Nuestro trabajo, mis amados hermanos, es simplemente creer que Dios lo va a hacer. Si Dios lo ha prometido, Él lo va a hacer. Así es que ellos decían, no, es imposible, no se puede. Y dice el versículo 32, y hablaron mal. Cuidado con nuestra boca, con nuestra lengua. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ahora ya no estaban dando fe de que fluía leche, fluía miel. No, ahora ya se les había olvidado eso. Lo poquito se les olvidó. Ahora se enfocaron y dijeron, no, ahí hay tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grandes estatura. Y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así parecíamos a ellos. Mire qué mal reporte, mire qué triste. Mis amados hermanos, ahora hay un punto bien importante. Lo que ellos decían acerca de los enemigos, y que eran gigantes, y que eran fuertes, y que eran más poderosos que ellos, era cierto. El reporte que ellos estaban dando, aparte de que era un mal reporte, también era cierto. Pero miren, ¿cómo es posible que Israel no acabara de comprender todo lo que Dios era capaz de hacer? Miren, hay un versículo en Deuteronomio, que ahorita no lo tengo en mi mente. Hay un versículo en Deuteronomio que dice que los 40 años que el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto, ni el calzado se envejeció, ni los vestidos se le rompieron, ni nunca aguantaron hambre, nunca aguantaron sed. La nube de Dios estaba sobre ellos. La columna de fuego iba delante de ellos los 40 años. ¿Cómo era posible que Israel no pudiera tener la certeza de que Dios podía? Si Dios había hecho todo eso con ellos en el pasado, ¿cómo no iba a derrotar unos enemigos que eran gigantes, que eran fuertes? Israel nos enseña a nosotros que muchas veces nos desenfocamos de Dios, quitamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en las circunstancias de este mundo. Y comenzamos a pensar y a decir, no, pues ahorita ya hasta aquí ya llegué, ya no hay más solución, ya no hay más salida, ya no se puede. Y nos olvidamos del poder que tiene nuestro Dios. Dios es capaz. Dios es capaz de mover montañas. Dios es capaz de hacer lo que sea necesario para responder a favor de nosotros, sus hijos. El problema es que nosotros muchas veces no le creemos a Dios. Bajamos nuestra mirada y creemos que Dios no lo va a poder hacer. Que Dios nos ayude, que en el momento de nuestra prueba nosotros no respondamos como el pueblo de Israel de esa manera. Dice entonces, mis amados hermanos,
en el capítulo 14, Números 14, entonces toda la congregación, mire, después de que Israel se terminó de convencer del mal reporte de los 10 hombres, dice que toda la congregación de Israel gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Lloraron por gusto, si no era necesidad de llorar, si lo único que tenían que hacer era creer que Dios lo podía hacer. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá, miren lo que dijo Israel, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Era eso lo que Dios les había dicho? ¿Era eso lo que Dios les había prometido, que los iba a matar en el desierto? Dios no les prometió eso. Dios les prometió sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán. ¿Por qué no creerle a Dios? Y dice, y entonces, el versículo 3, ¿y por qué nos trae? Oiga, qué tremendo. No solamente estaban hablando en mal contra Moisés y contra Aarón, sino que ahora dice el versículo 3 que ellos agarran el pleito con Dios. Dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Mire, y esto es lo que ha sucedido y lo que sucede siempre. Si a alguien le pasa algo, a alguno de nosotros, y yo me incluyo también, porque yo también soy de carne y hueso como ustedes, como Israel, pero si cuando nos vienen las pruebas, ¿qué es lo primero que nosotros decimos? Ay, Señor, ¿por qué a mí? Si yo oro, si yo leo, si yo soy bien cristiana y bien portada, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me permitiste que me pasara esto? Igual que el pueblo de Israel. Dice, ¿acaso nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Qué triste estar a un pie de entrar a la tierra prometida y todavía estar pensando regresar a Egipto. Por eso es que yo siempre digo y yo les enseño, Israel había salido de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de los israelitas. Ojalá que no nos pase así a ninguno de nosotros. Ay, era mejor cuando no era cristiana. Ay, mejor me regreso al mundo y sigo haciendo lo que hacía en el mundo. Me iba mejor allá que ahora que soy cristiana. No, mis amados hermanos. La vida cristiana, dice en los evangelios, en el evangelio de Mateo, el reino de Dios sufre violencia y los violentos arrebatan el reino. Vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, vamos en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano. Por favor, no crea a un evangelio barato, fácil, que le digan acepte a Cristo y todos tus problemas se resolverán. Eso es mentira, eso no es así. Los problemas se van a incrementar, se van a duplicar, porque estamos saliendo del reino de las tinieblas y viniendo al reino de la luz. Y el reino de la luz siempre va a ser atacado por las tinieblas, por el enemigo, por Satanás. En el libro de Apocalipsis claramente se ve cómo Satanás es el acusador de los hermanos. Si queremos vivir una vida santa, una vida consagrada para Dios, el enemigo se va a levantar día y noche, 24/7 se va a levantar el enemigo para estar en contra nuestra. Cuando estamos haciendo la voluntad y la obra que Dios nos ha pedido que hagamos, el enemigo se va a levantar con furia en contra de nosotros porque estamos dando en el blanco, estamos hiriendo las tinieblas. ¿Pero qué? ¿Nos vamos a amedrentar? Vamos a decir, ay no, pues no. Ay, no, a mí me da miedo, no, yo no quiero pelear. Ay, no, pobrecito mis hijos, pobrecita yo. No, mis amados hermanos, tenemos que saber que nuestra competencia, nuestro poder, nuestra fortaleza no depende de nosotros mismos, sino que depende de Dios. Si Dios nos dijo que hay una tierra prometida que vamos a ganar,
vamos a ganarla, vamos a estar delante de Dios firmes para obtener las promesas que Él nos ha dado. Ahora, continuemos con este capítulo 14. Dice entonces el versículo 4, estoy en Números 14 y el versículo 4. Y decían el uno al otro, entre los israelitas, el uno al otro se hablaban y decían: designémonos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces, mire la actitud correcta que siempre nos muestra Moisés. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación y de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación, mientras Moisés y Aarón se postraron delante de Dios para ver qué hacían. Josué y Caleb se levantaron con valentía, rasgaron sus vestidos y le hablaron con autoridad, le hablaron al pueblo de Israel. Y miren lo que le dijeron: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, tratando de cambiarles la mentalidad a Egipto, al pueblo de Israel, tratando de cambiarles el patrón o el chip que habían metido los otros 10 espías con el mal reporte. Y hablaron y le dijeron: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, les dijeron Josué y Caleb al pueblo. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que tiene esta tierra o de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros, oiga, con nosotros está Jehová. No temáis. Ay, qué triste. Estaban hablando un mensaje completamente diferente que los otros 10. Ahora, la decisión la tenía el pueblo. ¿A quién iban a creer? ¿Si a los 10 que dieron un mal reporte o a Josué y a Caleb que les estaban tratando de infundir ánimo? Mis amados hermanos, miren, hay momentos que en nuestra vida cristiana vamos a perder nuestra fe. Sí, así con claridad se los digo. Si usted no lo ha hecho, créanme, yo ya le he perdido un montón de veces. Hay momentos en nuestra vida cristiana que vamos a perder la fe y vamos a decir: no, yo no lo puedo alcanzar. Es demasiado fuerte, es demasiada la demanda. Perdemos nuestra fe. Pero si algo no podemos perder como cristianos, es nuestra esperanza. Nuestra esperanza va más allá que la fe. Nuestra esperanza tenemos que guardarla en nuestro corazón siempre. Debemos, como Josué, como Caleb, debemos de mantener nuestra esperanza puesta en Dios. Debemos de reconocer que así bien es cierto hay enemigos, la ciudad es fuerte, si bien es cierto que hay muchas cosas en contra, pero debemos de guardar la esperanza que Dios puede ayudarnos. Debemos de desechar el temor, debemos de desechar el miedo a la imposibilidad de hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Ahora, la decisión es muy nuestra. Si creemos a los enemigos que quieren desanimarnos o le creemos a Dios y a los que Dios está levantando para fortalecernos y cuidarnos. Así es que mire lo que hizo el pueblo en el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. En pocas palabras, Israel no le creyó a Dios, Israel no le creyó a Josué, ni tampoco le creyó a Caleb, porque hablaban de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró sobre el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y miren lo que Dios dijo mientras su gloria descendió sobre el tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me habéis de
¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Qué buenas preguntas las que Dios hizo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el pueblo iba a seguir sus actitudes de rebelión? Sigamos. Dice en el versículo 20 voy a leer. Estoy en Números 14:20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Moisés intervinió, Moisés le pidió a Dios que perdonara al pueblo. Dios lo perdonó, pero dice, mire, y este es un punto bien importante. Muchas veces Dios no puede perdonar nuestros pecados, pero las consecuencias no se nos van a quitar. Como un ejemplo, David adulteró con Betsabé. David cometió asesinato, mandó a matar al esposo de Betsabé. David lloró amargamente, David se arrepintió, David le pidió a Dios que lo perdonara. Y Dios en su amor y en su misericordia, Dios lo perdonó. Pero mire, las consecuencias del pecado de David no se apartaron. Las consecuencias que trae el pecado, Dios no las va a quitar. Fueron alrededor de 17 juicios los que cayeron sobre David y sobre su casa. Y esos 17 juicios permanecieron sobre la casa de David hasta que murió. Mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado con nuestras actitudes. Hay personas, hay cristianos que dicen, ay, voy a pecar y después pido perdón y ya. No. El pecado no es una cosa con la cual debamos nosotros de jugar. El pecado es necesario mantenerlo lejos de nuestras vidas. Pero Dios perdonó al pueblo de Israel por enésima vez. Dice, Dios dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque Moisés se lo pidió. Pero mire el versículo 21. Mas tan ciertamente como vivo yo, dice Jehová, y mi gloria llena toda la tierra, que todos, a pesar de que los he perdonado, dice que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya por 10 veces y no han oído mi voz. Oiga lo que Dios dice. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Dios los perdonó, pero el castigo no se los quitó. Dios dijo, ninguno de ellos que me han irritado la verá. Ninguna de la generación primera que salió de Egipto, ninguno de ellos entró a Canaán, excepto, dice el versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra de donde entró, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Vamos al versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, dice Jehová, vivo yo, que según habéis hablado de mí a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, les dice Dios, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os había de habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, permítame detenerme rapidito en este versículo, porque Dios dice, porque Israel despreció la tierra de Canaán. Ahora, el desprecio, el rehusar Israel el entrar en la tierra de Canaán
Eso era no solamente que Israel estaba despreciando la tierra de Canaán, sino que eso nos muestra que estaban rechazando directamente a Dios y las bendiciones que Dios tenía para ellos. Ellos no querían entrar, ellos se querían regresar a Egipto. Lo que estaban haciendo era rechazando a Dios y sus bendiciones, no solamente la tierra de Canaán. Qué grave, qué triste para el corazón de Dios lo que Israel estaba en su cara. Así es que dice, ustedes lo despreciaron. Y dice el versículo 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Dios dijo, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Toda la primera generación que salió de Egipto murió en el desierto. Ahora, aquí hay una verdad espiritual para nosotros. Todos los que murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida de Canaán es muestra de que la vieja naturaleza que hay dentro de nosotros tampoco es apta para entrar en las promesas de Dios. Mis amados hermanos, yo aquí voy a cambiar un poquito, porque dentro de unos minutos yo voy a hablar de los siete enemigos que mencionaron hace unos momentos: el amorreo, el cananeo, el heveo, el geseo, el jebuseo, todos los 7. Yo voy a hablar de ellos. Pero miren, estos enemigos representan para nosotros un enemigo espiritual, pero estos enemigos también representan una parte de la naturaleza carnal dentro de nosotros que nosotros debemos de vencer. La primera generación de los israelitas murieron en el desierto, y eso es una figura espiritual, que la naturaleza carnal, la naturaleza que se revela en contra de Dios en nuestras vidas, no puede heredar el reino de Dios. No puede esa naturaleza entrar en los propósitos que Dios tiene para nosotros. Mis amados hermanos, necesitamos nosotros vivir una guerra espiritual, no con mi hermano, no con mi hermana, no con las personas que me rodean. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades espirituales, pero también nuestra lucha es con nuestra naturaleza de pecado, con nuestra carne. Ya voy a mencionar qué significa cada una de estas siete enemigos que estaban ahí en Canaán. Ahora, dice que el versículo 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. La naturaleza carnal no puede heredar las promesas de Dios. Rapidito les leo lo que dice Primera de Corintios 15:50. Primera de Corintios 15:50 nos recalca esta verdad. La naturaleza carnal nuestra no puede heredar las promesas de Dios. Primera de Corintios 15 y el versículo 50 dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Claramente la Escritura nos muestra que nuestra naturaleza debe de morir en el desierto. ¿Y quién la va a hacer morir? Dios nos va a ayudar, mandándonos a los enemigos, mandándonos pruebas, pero también nosotros tenemos que sacar nuestra espada y nosotros mismos circuncidar nuestro corazón, que muramos a nuestra naturaleza de pecado. Así es que dice el versículo 33, regreso a Números 14:33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros padres sean consumidos en el desierto. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Ahora, si nos recordamos, mis amados hermanos, ya en unos 20 minutos voy a terminar. Si recordamos, estos 10 espías que dieron un mal reporte, ellos mencionaron que habían enemigos, que habían ciudades fortificadas en la tierra de Canaán, y eso era cierto. Vean por favor conmigo lo que dice Deuteronomio capítulo 7.
Ahí en Deuteronomio capítulo 7, ahí también quedan registradas las 7 naciones que vivían en la tierra de Canaán. Dice capítulo 7 y el versículo 1, Deuteronomio 7, 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. Y dice, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Dios se lo estaba recalcando a Israel. Sí, hay enemigos. Y sí, son más fuertes que tú. Pero Jehová los va a echar, dice. Y en el versículo 2 dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordias. Dios fue claro. Dios dijo, sí, hay 7 naciones, sí, es muy cierto. Si son más fuertes que ustedes, es cierto, pero yo las voy a entregar en tu mano, Israel. Pero ustedes tienen que desecharlas por completo, que eliminarlas, derrotarlas, destruirlas por completo. Tristemente Israel no hizo eso. Todos nosotros conocemos la historia que Israel no hizo eso. Pero ahora, quiero que veamos las 7 naciones que son mencionadas acá. Precisamente porque cada una de ellas nos revelan una área en nuestra vida, en nuestra naturaleza carnal que necesita destruirla, que nosotros necesitamos destruirlas. Veamos entonces las 7 naciones. Los eteos, en primer lugar están los eteos. Eteos significa terror o amenaza. Voy a dar 3 definiciones, o voy a dar 3 secciones, voy a decirlo así. Primero, el nombre del enemigo. Segundo, el significado de ese enemigo. Y en tercer lugar, el área en nuestra naturaleza que representa a ese enemigo. Miren, estos 7 enemigos, los eteos, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, estos 7 enemigos están dentro de nosotros. Pero ¿y cómo? Yo no tengo ningún eteo, ningún jebuseo dentro de mí. No, pero por eso voy a decir cuál es esa área que está dentro de nosotros, para que ustedes y yo nos analicemos y digamos, sí, yo tengo a los eteos, sí, yo tengo a los jerjeseos, sí, yo tengo a los amorreos, pero para que las venzamos, no para que digamos, uy, ahí están. No, matémoslo. Eso es lo que Dios quiere, que los derrotemos. El eteo, el primer enemigo, el eteo significa terror o amenaza. Ese es el significado del eteo. Pero ¿qué área es en nuestra vida? Es el área que infunde temor a los demás. Si no haces esto, yo voy a hacer esto en contra tuya, ¿oíste? Yo me voy a vengar, yo voy a hacerte. Hay personas que hasta dicen, te voy a demandar, le dicen a uno. Esa área en esas personas son las que tienen terror, amenazan a los demás. ¿O no hay personas así? Mira, hay muchas parejas que el hombre o ya sea la mujer atemoriza, amenaza a los demás. Si le decís a alguien lo que pasa, ya vas a ver. O si te vas de la casa, te mato. Ese es el eteo que está bien enraizado en sus corazones o en nosotros también. El eteo significa terror o amenaza. Es el área que nosotros tenemos que infunde terror a los demás. Cuidado con el eteo. El segundo enemigo es el jerjeseo. El jerjeseo significa habitante de barro. Y esta área, el jerjeseo dentro de nosotros, es el área que tiene autocompasión, la que infunde lástima en otros. ¿Sí? ¿Se ha topado con algunas personas así?
Ay, es que pobrecita de yo. Ay, es que todos me odian. Ay, cómo sufro. ¿Se acuerdan ustedes del gusanito? ¿Se acuerdan del pobre gusanito? Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me como un gusanito para bajar un poco la tensión, ¿verdad? Hay personas que así son, que tienen al jerjeseo bien enraizado en sus vidas y andan causando lástima en todos. Ay, todos me hacen. Ay, vieran cómo me tratan. No, para que haya un pleito tienen que haber dos personas, tienen que haber dos orgullos que ninguno de los dos se quiere bajar ni humillar. Ay, pero después anda infundiendo temor y compasión en los demás. No, es que mire lo que me han hecho. Mire, mire cómo me tratan. Espérese, oiga la versión de las dos personas. Oiga la versión de los dos. Hay gente que viene a decir, ay, es que viera a mi esposo como es. Ay, es que viera. Y cuando hablamos con el esposo, ay, que usted no la conoce, mire, me hace esto y es. Y uno se queda, ay, pero al principio me vino a poner cara de Magdalena, que todo sufría. Es el jerjeseo el que está dentro de nosotros, apoderándose, queriendo infundir compasión en los demás por medio de la lástima. Jerjeseo, el amorreo. El amorreo significa montañista o alpinista. Esta es el área que siempre vive en las alturas, que es orgulloso y autosuficiente. No, yo no necesito de nadie. Yo prefiero quedarme sola. Yo prefiero estar sola que mal acompañada. El amorreo está dentro de nosotros. El amorreo, soy autosuficiente. No, mi marido no me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Así hay mujeres que así dicen. No, mi marido no me va a estar mandando. Si yo me quiero cortar el pelo, me lo corto. Si yo me quiero pintar, me lo pinto. Si yo me quiero hacer lo que yo quiero. No, mi marido no me puede decir nada. Tiene al amorreo bien fuerte dentro de ella o de él. Esa área, ¿verdad? Que es orgullosa, que es soberbia, que es autosuficiente. Yo no necesito de nadie. Yo voy a salir adelante. Yo no necesito ni familia, ni amigos, ni nada. Yo no necesito a nadie. Yo sola voy a salir adelante. Cuidado, porque puede ser el amorreo que esté dentro de nosotros. Cuarto enemigo es el cananeo. El cananeo significa comerciante. Comerciante, el cananeo. Esta es el área de egoísmo, que no da nada a nadie si no recibe primero. Vamos a ver, si yo le doy a esta persona esto, ella me va a dar lo otro, entonces sí me conviene. Ese es el cananeo. Tiene que estar viendo qué tranza, qué va a sacar de bueno en algo. Y Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que saquemos al cananeo dentro de nosotros. Si yo te doy, para que tú me des. Si yo te hago, para que tú me hagas. Y si no me interesa, no, con esta persona no saco nada. Pues no, esta no me interesa. Esta es otra persona. Ok, el cananeo. El quinto es el fereceo. El fereceo, ese es el enemigo número 5 y el significado del fereceo es campo abierto. Significa campo abierto. Y el fereceo, es el área que hace lo que quiere. Oiga, hace lo que quiere sin importarle a quién se lleve de encuentro. Hay personas que así son, con tal de subir a la posición que ellos quieren, no les importa sobre quién se van a poner. Y después andan diciendo, miren a Dios, a dónde Dios me ha traído. No, Dios no lo ha llevado hasta ahí. Usted comenzó a pisotear a todas las personas con tal de subir al capricho que se le había metido. Esos son los fereceos. Quieren llegar a hacer algo sin importarles a quién se lleven de encuentro. El número 6 es el ebeo. El ebeo significa habitante de días. Habitante de días. Y este ebeo es el área que pelea siempre por sus derechos. Señor, ¿seré yo, Señor? El área que siempre pelea por sus derechos. Son los que reclaman por todo. ¿Pero y por qué yo? ¿Y por qué me van a hacer esto a mí? No, yo me voy a defender. Si usted me grita, yo le grito más. Si usted hace eso, pues yo le hago otra cosa. Siempre andan defendiendo su derecho.
Es el Heveo el que está dentro de su corazón, dentro de mi corazón, que no nos deja llevarnos bien con ninguna personas que están alrededor. Mire, yo he conocido personas que no las quieren ni allá, ni allá, ni allá, ni allá, ni allá, ni aquí, ni en ningún lado las quiere nadie. Pero no se fijan que andan al Heveo bien fortalecido dentro de ellos. Es más, han hecho alianzas con estos enemigos. No podemos hacer alianza con ninguno de ellos. El séptimo enemigo es el Jebuseo. El Jebuseo significa hollar o pisotear. Y esta es el Jebuseo es el área que trata de opacar. Oiga, trata de opacar o ensuciar a otros para verse mejor que los demás. Mire, venga, le voy a contar para que oremos. Mire, viera cómo es ella, viera esa hermana, viera ese hermano. Y mire, viera todas las que me han hecho a mí todas las que me han hecho. El Jebuseo está bien enraizado en su corazón y pisotea a quien sea con tal él o ella de salir en su caballito blanco. Ay, Señor. Fueron 7 naciones las que estaban en Canaán. Son esas 7 naciones las que tienen que salir de nuestro corazón. Esas 7 naciones tenemos que ponerles ojo. Tenemos que ver qué áreas de estas 7 que yo he mencionado están dentro de nosotros. Y tenemos que comenzar a decirle, Señor, mira esta área, quítala por favor de mi vida, arráncala de mi corazón. Ok, esos son los 7 enemigos que estaban dentro del pueblo de Israel. Ahora, mis amados hermanos, Dios ha prometido que los va a quitar de nosotros, pero también nosotros tenemos que pelear contra esos enemigos. Ahora, Éxodo capítulo 23 nos menciona una clave bien importante. Éxodo 23 y el versículo 28. Dios le prometió a Israel derrotar a esos enemigos. Eso es lo que dice Éxodo 23, 28. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Heveo. Miren, son los mismos de los que estamos hablando. Que eche fuera al Heveo, al Cananeo, al Eteo. Y esto Dios lo habló antes de que salieran de Egipto. Oiga, sí, el último es el Jebuseo. El Jebuseo significa hollar o pisotear y es el área que trata de opacar o de ensuciar a otros para verse mejor que los demás. Ese es el Jebuseo, el séptimo, el Jebuseo. También los tienen ahí en Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 2. Ahí están estas 7 que he mencionado, ¿verdad? Yo más tarde, si quieren, se los escribo también en el chat para que ustedes los tengan ya aquí en el Facebook, para que ustedes los puedan tener ahí con ustedes. Ok, entonces estamos en Éxodo 23 y hemos visto cómo Dios les había ya advertido de que esos enemigos iban a estar ahí, pero Dios les dice que Él los iba a echar, ¿verdad? Y dice el versículo 29, no los echaré de delante de ti en un año. Ponga atención, no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y aumenten contra ti las fieras del campo. Dios deja a los enemigos dentro de nosotros con un propósito. Primero, para que nosotros aprendamos a pelear, para que nosotros los reconozcamos a nuestros enemigos y luego luchemos en contra de ellos. Y dice en el versículo 30, aquí está la clave. Poco a poco los echaré de delante de ti. Mis amados hermanos, no creamos que estos 7 enemigos hoy oramos y mañana los vamos a tener. Qué galán, qué felicidad que fuera así de rápido. No, algunos de estos enemigos han estado dentro de nosotros por tantos años que son gigantes, que son ciudades bien fortalecidas por culpa nuestra, porque nosotros hemos hecho alianza con ellos. Así es que, por favor,
Dios nos ha prometido que los va a echar de nosotros, pero también nosotros tenemos que pelear en contra de nuestros enemigos. Pero Dios nos dice, poco a poco los voy a echar de ti, de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Aquí está la clave. Ellos entraban a Canaán. El pueblo de Israel entraban a Canaán, no iban a ser quitados los enemigos en un año, sino que iban a ser poco a poco echados de nosotros. Ahora, Dios le dijo, los voy a quitar poco a poco, pero primero tú te tienes que multiplicar. Esa es la clave. Mire, para que Dios comience a echar nuestros enemigos de nuestro corazón, necesitamos multiplicarnos. ¿Y cómo? ¿Necesito tener más hijos? No. Necesitas multiplicar tu tiempo de oración, tu tiempo de comunión con Dios, multiplicar la oración. Tú necesitas crecer espiritualmente. Cuando tú y yo crezcamos espiritualmente, nos vamos a ir fortaleciendo. La armadura de Dios va a ir siendo puesta sobre nuestras vidas y vamos a poder multiplicarnos para poder vencer a los enemigos. Mis amados hermanos, estas cosas nos están tristemente enseñando desde los púlpitos, pero necesitamos aprender a pelear contra nosotros. Sí, su problema no es su marido, su problema no es su familia, su problema no son los hermanos, su problema lo tiene aquí adentro. Mi problema lo tengo aquí adentro. En vez de agarrar la espada, porque somos listos, agarramos la Biblia y comenzamos a darle de bibliazos a todo. No, agarre la Biblia y dése usted solito, mire, y mate a los enemigos que hay dentro de su vida. Muchas veces los enemigos no están afuera. Yo casi le puedo asegurar que el 90% de las veces los enemigos están adentro. La autocompasión, infundir miedo en los demás, el orgullo, el ser primero yo en todo, el que no le importa a quién va a pisotear o opacar con tal de yo quedar en la primera foto, en la primera línea, el que siempre ando reclamando con mis derechos. Todos estos enemigos están en nosotros y los tenemos que vencer. Pero primero nos tenemos que multiplicar. Así lo estamos leyendo en Éxodo 23:30. Primero nos tenemos que multiplicar para poder tomar posesión de la tierra, dice. Y luego dice el versículo 31, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti, pero no harás alianza con ellos ni con sus dioses, ni en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Ay, mis amados hermanos, cuánto aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Los enemigos con los que tenía que pelear Israel, son los mismos enemigos con los que nosotros tenemos que pelear también. Debemos de tener mucho cuidado. No le pongamos tanta atención a las personas que están a tu alrededor. Ay, miren lo que me hacen, miren lo que me dijeron, miren cómo me tratan, miren cómo me hablan. No, el enemigo lo tienes adentro. El problema lo tienes tú. Quería hablar de la segunda generación y bueno, necesito hablar Estas son 7 naciones que están dentro de dentro de Canaán, que Israel tenía que pelear contra ellas. Pero cuando llegamos a Josué capítulo 12, yo quería cubrir eso ahora, pero pues el tiempo se me terminó. En Josué capítulo 12, ahí nos habla de que hay 31 reyes más en Canaán. Estas eran 7 naciones, pero estas 7 naciones tenían ciudades pequeñas y en cada ciudad habían reyes viviendo ahí. Y esos 31 reyes también nos hablan de áreas en nuestra naturaleza que vencer, mis amados hermanos. Si el problema está grave,
El problema es grave, pero no es de las personas que nos rodean. El problema lo tenemos aquí adentro. Cada uno de los 31 reyes que están en Josué capítulo 12, cada uno de ellos representan áreas en nuestra vida que nosotros tenemos que pelear en contra de ellas. No, el problema no es su esposo. El problema no son los hermanos. El problema no es su esposa. El problema es usted. El problema soy yo. El problema somos nosotros. Pero necesitamos hacer que nuestra carne mengue. Necesitamos hacer que nuestra naturaleza viciada, llena de pecado, muera en el desierto. Por eso Dios nos manda en el desierto. La próxima semana vamos a tocar acerca de los 31 reyes, son 31, ¿verdad? Pero pues no solo vamos a mencionar. Pero yo cierro, mis amados hermanos, diciéndoles que Dios quiere que nosotros venzamos. Dios quiere que nosotros tengamos victoria. Hay un curso en el Instituto Bíblico, que más adelantito vamos a programarlo para estudiarlo, que se llama Victoria sobre la vida egocéntrica. Y así es. Mire, como cristianos no necesitamos estudiar la psicología. No necesitamos visitar psicólogos para que nos ayuden. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios que claramente pone el dedo en la llaga para que nosotros veamos los errores, la vida egocéntrica que tenemos. Y es un buenísimo tema. Vamos a programarlo para poderlo estudiar. Victoria sobre la vida egocéntrica. Porque muchas veces andamos diciendo que el problema son todos. Toda la gente es el problema y yo soy el único que sufro. No, el problema no son las personas. El problema lo ando cargando adentro. Y voy a terminar con esta historia rapidito. No es bíblica. Es una historia que nos deja una moraleja muy clara. Se cuenta que un hombre andaba con su caballo. Y iba de ciudad en ciudad porque iba a cierto lugar. Pero este hombre llevaba su caballo, su montura, y tenía que quedarse a dormir en una ciudad. Así es que él entró a esa ciudad, se quedó a dormir en cierto lugar y el caballo pues lo dejó afuera durmiendo. Pues mientras él dormía, en la mañana cuando se levantó se va dando cuenta que a su caballo lo había picado una araña de esas grandotas. Ay, yo le tengo horror a las arañas. Y precisamente ese tipo de arañas se llaman araña de caballo, porque pican o muerden a los caballos. Así es que este hombre encontró, esa mañana que se levantó, encontró a su caballo hinchado de la pata. Y dijo, este pueblo desgraciado donde me vine a quedar, hay arañas aquí que están picando a mi caballo. Y se levantó y se fue con su caballo para otro lugar. Le llegó la noche y volvió a quedarse en otra ciudad, volvió a dejar su caballo afuera y la sorpresa el día siguiente fue que su caballo apareció picado de otra pata, mordido de otra pata y con la pata inflamada. Y volvió a decir, no, este pueblo está maldito, aquí hay arañas y están picando a mi caballo. Luego se fue a otro pueblo y a otro pueblo y salía de cada pueblo molesto e indignado diciendo que cada pueblo estaba emproblemado con las arañas de caballo. Hasta que llegó una ciudad y él dijo, no, ahora yo no creo que sea la ciudad que tiene arañas, porque todas las ciudades que he venido pasando tienen arañas, ya sé. El caballo es el que está maldito, el caballo es el que tiene el problema. Así es que agarró un hacha, mató a su caballo y dijo, se acabó el problema. Ahora ya no va a haber araña, el caballo era el problema. Y se fue a otra ciudad. Pero la sorpresa de él fue que el vecino apareció con su caballo mordido también de las arañas. Y él, qué raro, y qué pasa, y agarró la montura, que era la única que le había quedado, agarró la montura y la aventó al suelo, y todas las ciudades están malditas, dice. Están con esa maldición de la araña. Aventó la montura de su caballo y ¿sabe qué? De la montura iba saliendo la araña de caballo.
No eran los pueblos los que tenían la araña, no era el caballo el que tenía la araña. El caballo él andaba cargando, la araña él andaba cargando en la montura. Y así nos pasa muchas veces. Esa historia no es bíblica. Yo la oí en alguna vez, en algún momento que ni me acuerdo ni dónde. Pero el punto que quiero resaltar es, el problema no es la araña. El problema no son las ciudades, el problema no es el caballo, el problema es que nosotros andamos la araña dentro de nosotros, pero ahí andamos diciendo que todos son el problema y que todos me hacen injusticia y que todos me miran mal. Mis amados hermanos, roguémosle al Señor que nos ayude a echar a cada uno de esos enemigos que están dentro de nosotros y que todas esas áreas, con el poder de Dios y con el poder que Él nos ha dado y con la investidura que Él nos ha dado, que nos ayude a vencer cada enemigo. Vamos a orar en esta hora. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y nos has dado tu palabra en esta hora. Gracias por señalar, Señor, a dónde está el problema, a dónde está la dificultad. Queremos ponernos nosotros como una ofrenda en tu altar, Dios mío, para que tu fuego nos consuma. Para que tu fuego, Señor, quite todas aquellas áreas que no te agradan, que no te gustan de nosotros. Hay muchos enemigos dentro de nosotros que tenemos primero que identificarlos, Señor, pero después tenemos que rogarte para que los quites de nosotros. Pero en esta hora sabemos que tú eres fiel al prometernos darnos una herencia, Señor, y tú también permanecerás fiel al ayudarnos a sacar a cada uno de esos enemigos. En esta hora te damos gracias y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos alegramos de que la palabra de Dios puede estar siendo de bendición para sus vidas. Y rogamos, la próxima semana finalizamos con el viaje de Israel el día miércoles. Hoy sí, perdón, porque pues no pudimos transmitir el día miércoles, pero la próxima semana, el día miércoles a las 10:30 de la mañana, vamos a continuar y vamos a finalizar el tema del viaje de Israel. Que pasen una feliz tarde y que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.